Bueno, hay muchos textos que se pudieran leer para un tema como este, pero vamos a hacer una lectura en el Apocalipsis capítulo 1 y mirar allí lo que la palabra del Señor dice. Capítulo 1, verso 10 hasta el verso 20. Vamos a leer alternadamente. ¿Alguien que ayude a leer ahí? Ok. Leemos alternadamente estos versículos del 10 hasta el 20 del capítulo 1 de Apocalipsis. Dice el verso 10, testimonio del apóstol Juan cuando vio la visión, la cual se llama la visión del Apocalipsis de Juan. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Todos el 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Démosle gloria a Dios. Siéntese, hermanos, tengan la bondad. Damos gracias a Dios por su presencia en esta noche. Bueno, hemos hecho esta lectura que es cuando se inicia la visión que Juan el apóstol vio en la isla de Patmos. La isla de Patmos está ubicada en el mar Egeo, a unos kilómetros no muchos de Éfeso. Y en ese tiempo era una cárcel, o sea, estaba constituida en una cárcel, y entonces llevaron a Juan preso allá. Eso fue bajo el gobierno de Domiciano, el emperador, y lo llevaron preso como para no matarlo. Dios no permitió que él muriera de muerte, pues que lo fueran a asesinar. Entonces, estando él allí en esa isla, en ese preso, es que él vio esta visión. Entonces, él da testimonio y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, seguramente que estaba orando. Él estaba solo porque estaba preso. Le doy una idea completa. Juan había sido por 20 años pastor en Éfeso y supervisaba todas las iglesias que había en ese momento en Asia Menor, que son estas que se
Algunas de las que habían se mencionan aquí, estas 7 iglesias. Y ese era Juan, un anciano de 100 años de edad. Pero en ese tiempo una persona de 100 años era diferente a una persona de 100 años hoy día. Tenía seguramente todavía muchas fuerzas, mucho vigor, y estaba allí preso, y Dios le dio esta visión. Le dio la visión sobre todos los acontecimientos que ha habido, que hay y que habrán. Eso es lo que dice el verso 19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán después de estas. Entonces, no vamos propiamente a hablar del Apocalipsis, no, pero como leímos en Apocalipsis, les hago una breve explicación. El Apocalipsis es una visión que tiene un mensaje. Tenía un mensaje para los cristianos en ese momento y tiene un mensaje para los cristianos de todas las épocas. El mensaje es la exaltación de Cristo. O sea, Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. Señor de señores quiere decir el Señor de la historia. Señor por encima de tantos señores. Un rey por encima de tantos reyes. O sea, el que gobierna, el que tiene toda autoridad. Entonces, ahí encontramos a Dios, lo encontramos como el Señor. Como el Señor, el que gobierna. Y es el inicio de los juicios. Aquí comienza la visión acerca de los juicios. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, en el capítulo 4, dice que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. Entonces no es casualidad que aparezcan estas 7 candeleros y estas 7 estrellas. ¿Qué representan las 7 estrellas y los 7 candeleros? Ya lo leímos aquí, que aquí explica quiénes son. ¿Quiénes son? Los 7 ángeles, que eran los 7 pastores de esas congregaciones. No eran ángeles del cielo, eran los 7 pastores a los que se les escribiría el mensaje luego, porque aquí a partir del capítulo 2 comienzan los 7 mensajes a las 7 congregaciones. Habían más de 7 congregaciones, pero se mencionaron 7 porque el número 7 aquí en estas profecías significa perfecto, completo, se dijo todo. Entonces por eso hay 7, pero eran más de 7. Entonces, ¿qué es lo que debemos comprender de estos capítulos 1, 2 y 3 de Apocalipsis? Que son los que realmente nos interesan a nosotros. Porque tienen que ver con la iglesia. Usted cuando ya lee en el capítulo 4 ya comienza a ver 4 al 11 la salvación de los judíos. Y después del capítulo 12 en adelante no hay salvación en Apocalipsis. Son los juicios y los galardones. Entonces es bueno tener presente eso cuando uno lee Apocalipsis, grábenselo. ¿Cuáles son los capítulos que nos interesan a nosotros como iglesia? Capítulo 1, 2 y 3. ¿Qué hay en el capítulo 1? El anuncio de que Jesús es el Señor. ¿Cómo se presenta Él?
Entonces aquí ustedes lo ven en el versículo 6 del capítulo 1. Lo ven a él lo ven a él como sacerdote, como el rey, porque todo lo que él tenía, dice que lo vio que tenía una vestimenta de rey, de sacerdote, porque él es el Señor. No es que haya 2 o 3 dioses, sino uno solo tiene todos esos roles. Entonces, Él es el Señor. Yo le dije en el culto de anoche, creo, que en la salvación Él fue la ofrenda, Él fue el oferente y Él recibió la ofrenda. O sea, Él es el único Salvador y Él hizo todo. Hizo todo. Nadie le ayudó. Ya vea todos los roles que asumió el Señor. O sea, Él se hizo la ofrenda, fue a la cruz. Él recibió la ofrenda. Y Él ofreció la ofrenda. Él. Por eso, cuando uno lee Apocalipsis, por eso usted va a encontrar muchas expresiones. A Él sea la gloria. A Él sea la honra. Y dice, y vi un coro cantando, digno eres, Señor. Porque Él es digno. Él no necesita de nosotros, pero Él se lo merece todo. Gloria a Dios. Entonces, en esta visión, esta primera parte que nos compete a nosotros y nos interesa, hay que prestarle atención porque aquí está el ministerio de la iglesia. Está el ministerio de la iglesia ya no son profetas como en el Antiguo Testamento, ya no son sacerdotes como en el Antiguo Testamento, el ministerio es pastoral. Esos 7 ángeles que menciona aquí eran los 7 pastores de esas congregaciones. Y las congregaciones eran los 7 candeleros. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia del Señor. Entonces, cada congregación fue vista como un candelero. ¿Para qué era un candelero? Para alumbrar. ¿Cuánto lleva este candelero aquí en Castilla alumbrando? 50 años, ¿cierto? Alumbrando aquí. Alumbrando aquí 50 años. ¿Cuántas personas han visto esta luz aquí? ¿Y cuánto la verán hasta que el Señor venga? Bueno, entonces hay que ubicarse en eso. Entonces hay que darle mucha importancia. Y esto se lo he predicado también a los pastores, o sea, porque el pastor tiene una gran responsabilidad. Aunque uno no salva a la gente, los pastores no somos salvadores, pero tenemos el gran encargo de... Bueno, entonces cuando ustedes leen, sí, guiar y bueno, y sí, mantenerse como guía del pueblo. Entonces, es bueno tener presente eso, que a veces nosotros ponemos a hablar de las bestias, de todo esto. Anoche les conté, ¿cierto? Anoche prediqué sobre, ¿cómo se llamó el tema anoche? A ver, ¿quién vino anoche? Ninguno de ustedes vino. Bueno, ya se nos olvidó. Gloria a Dios, porque así yo puedo volver a predicar. Entonces, vea, concentrémonos en esos 3 capítulos que son muy importantes. Cuando ustedes miren los 7 mensajes a las 7 iglesias, son 7 congregaciones
que representan los problemas que habían allá en esas congregaciones. Son todas las necesidades espirituales y problemas y todo que se presentan en todas las congregaciones. Y lo que está diciendo ahí es, se necesita un pastor. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia. Porque las cartas no fueron escritas a la iglesia, pero era primero al ángel de la iglesia. Bueno, entonces, comprendido esto, no hay ningún misterio que no comprendamos aquí. Todo está fácil. Los 7 candeleros, es que él preguntó. Y le explicaron. No, los 7 ángeles, o sea, los 7 ángeles que están en las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces aquí lo que cobra importancia es la iglesia del Señor. Después del capítulo 3 ya usted no encuentra la iglesia. Entonces lo que creemos es que la iglesia es recogida. La iglesia va a ser recogida antes que venga la ira de Dios, antes que vengan los juicios de Dios sobre la tierra. La iglesia va a ser recogida. Y después de que la iglesia sea recogida, entonces ustedes van a encontrar, usted comienza a leer del capítulo 4 hasta el 11, y usted allí se va a encontrar que los ángeles, que esto, todo lo que hubo, el ministerio de los ángeles en medio de Israel, va a encontrar los profetas, porque está Dios tratando con Israel en medio de las naciones. Entonces, les cuento, vea, resulta que las visiones tenían, y una de las cosas que Dios hacía, porque la cultura de los hebreos así era y lo comprendía así. Cuando se decía algo, se decía más de una vez. Y se decía de diferente forma. Entonces, cuando usted lee el capítulo 12 de Apocalipsis, usted vuelve, como que la historia vuelve y comienza. Porque dice, vi a una mujer vestida del sol. Entonces, las religiones dicen, una mujer debe ser la Virgen María. No, esa mujer es una nación, era Israel. Ese Israel en la cuna donde nació el Salvador del mundo. Y comienza toda la historia desde allí. Y usted comienza a ver y ya son los juicios, todo lo que tiene que ver con juicios. Ya no hay predicación. Los juicios hasta que ya llegan los galardones, los cantos de los salvos. Pero aquí en el capítulo 2 y 3 está el ministerio pastoral de la iglesia y es donde nosotros debemos mirar qué se le dijo a esas iglesias. ¿Qué correcciones se le hicieron? Leamos una, por ejemplo, la de Éfeso. A ver, ¿qué pasó en Éfeso? Entonces ustedes leen ahí. Y ahí ya hay unas reprensiones y todas terminan. Todos los mensajes terminan, todos tienen una promesa y tienen una exhortación. ¿Cuál es la promesa que tienen todos los mensajes? A ver, ¿quiénes se han tomado el tiempo de leerlo? Al que venciere. Al que venciere, yo le daré, le haré. Bueno, el que venciere, esa es la promesa. ¿Y cuál es la exhortación? ¿Cuál es la exhortación? El que tiene oídos para oír,
oiga. Y hay esa reiteración, el que tiene oídos para oír, oiga. Siempre hemos hablado muchísimo aquí. Y estos días que tuvimos el ayuno digital con los 2 distritos, se dio una enseñanza sobre esto y bueno, me correspondió enseñar sobre esto y enseñé que la relación del creyente con Dios no se fundamenta en lo que yo le digo a Dios, sino en obedecer lo que Él me dice a mí. O sea, entonces dice, el que tiene oído para oír, oiga. Bueno, después de mencionar esto, entonces les voy a contar lo siguiente. Ahora sí, estamos ubicados con la iglesia, ¿cierto? Somos la iglesia y nos interesa esto. Había problemas en esas 7 congregaciones y en todas las congregaciones. Entonces, se le dijo al ángel de la iglesia, usted es el responsable. ¿Y tiene que? Por eso los pastores tienen que predicar. Tienen que predicarle a los pecadores, tienen que predicar perfección, tienen que predicar santidad, tienen que hacerlo. Y hay que hacerlo, ¿por qué? Porque es el ministerio de la iglesia. Ahora no podemos esperar que un ángel se apareció por ahí. No, que por ahí hay un ángel. No, tal vez hay una persona que se llame ángel, tal vez. Pero que un ángel por ahí. No, ya no. Tenemos aquí la palabra profética segura. Y tenemos que oír. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito sobre el recogimiento de la iglesia. Entonces, hay que vivir en santidad y en amor. Seguid la paz con algunos. No, con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ya el Señor Jesús lo había dicho, vean. En aquel día algunos me van a decir, Señor, yo hice esto y esto. No, yo no lo conozco. Vea, alguien dijo estos días, no es solamente que nosotros conocemos a Dios, sino que somos conocidos por Él. Conoce el Señor a los que son suyos y límpiese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y le agrego algo ahí. ¿Por qué nosotros nos toca que ocuparnos de nuestra salvación? Nos toca que ocuparnos porque la salvación no es grupal. No es grupal. No es por familias. Se nos concedió entrar. A nosotros los gentiles se nos concedió entrar. El pueblo de Israel era por la familia. Hijos de Abraham y ya, y listo. Pero a nosotros los gentiles se nos dio la oportunidad de entrar, pero dijeron, bautícese cada uno. Cada uno dará cuenta. O sea, cada uno. Eso rompió todo el esquema que había en el pueblo de Israel cuando se dijo, cuando Pedro predicó, dijo, y bautícese cada uno. Ya, esto es individual, esto es personal. No es por grupo, no es por familia, no es por congregaciones. No es por denominaciones. Lógicamente nos denominamos, tenemos una denominación, ¿cierto? Una razón social y todo. Pero la salvación, la comunión de cada creyente es personal, individual con el Señor. Por eso el uno puede sentir, el otro no puede sentir. O sea, porque es individual. ¿Nos gusta ser individual?
¿Qué dicen ustedes? O mejor que fuera grupal. Para meterse uno ahí en el lote, como dicen los del ciclismo. Van todos en el lote. No. ¿Qué dicen ustedes? Hubiera sido bueno por familias, grupal. Los antioqueños, los tolimenses, los costeños, bueno, que fuera por raza. No, de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación, pero es individual. Entonces, por eso dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y es cada persona. Cada persona debe ocuparse. ¿Por qué? El Señor va a recoger la iglesia. ¿Usted le gustaría que ya hubiera venido el Señor? Silencio en la sala. ¿Le gustaría que ya hubiera venido el Señor? No, ni siquiera podemos pensar eso, ni opinar sobre eso. ¿Por qué? Porque no es potestad soberana del Señor cerrar la puerta. Porque es que ya el asunto de ahí en adelante es bien complicado. Bueno, entonces les voy a mencionar algunas cosas sobre el recogimiento de la iglesia. Tenemos unos 10 minuticos más. El recogimiento de la iglesia, vea. Muchas denominaciones no aceptan el recogimiento de la iglesia, no lo creen. Denominaciones evangélicas, religiosas. ¿Por qué? Lo primero, porque esto es un misterio revelado a la iglesia. Esto Dios lo reveló a la iglesia. Lo otro, hay otras que confunden el recogimiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo que va a venir a los judíos. Entonces, cuando yo les decía anoche, cuando leamos, por ejemplo, en los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas, y vemos, entonces apareció en el cielo la señal del Hijo del Hombre, dice la Biblia. ¿A qué se refiere? ¿Al recogimiento de la iglesia? ¿O a la venida personal de Cristo a los judíos y a establecer el milenio? Entonces, cuando leemos ahí, ¿quién es el que más habla del recogimiento de la iglesia? A ver, ¿quién de los predicadores, escritores de la Biblia es el que más habla del recogimiento de la iglesia? Pablo es el que mejor lo entendió. Creo que todos lo entendieron, los apóstoles, pero Pablo lo explica muy bien. El recogimiento de la iglesia. Entonces, esa es una promesa hecha a la iglesia, lo que son iglesia. El recogimiento de la iglesia. ¿Qué es lo que va a pasar en ese recogimiento de la iglesia? No, sencillamente los que estén vivos, estemos o estén vivos, en un abrir y cerrar de ojos serán transformados. ¿Transformados por qué? ¿Por qué se transformarán? Juan en la primera carta, capítulo 3, él dice, porque le veremos tal como Él es. Los creyentes en los cuales mora el Espíritu de Dios. Mire, ese es el requisito. Dios debe morar en nosotros. El Espíritu de Dios que está en nosotros nos transformará. No es que una persona va a estar por ahí andando en pecado y haciendo, o que es incrédulo y todo, y que el Señor, de pronto que el Señor lo transformó. No, no es así. El Espíritu de Dios que mora en la persona es el que lo va a transformar. Entonces, ahí de una vez uno ya debe pensar, bueno, ¿soy casa de Dios?
O sea, eso no va a ser que yo me le pego a la falda de mi abuela a ver si me jala para arriba. No, no hay tiempo de eso. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y en ese abrir y cerrar de ojos, Jesús traerá a los que han dormido en el Señor, a todos los muertos creyentes. Los traerá y habrá una unión. ¿Cómo les parece la fiesta, pues? Otra vez. Todos unidos, ahí sí podrá haber aglomeración. Y ya sin tapabocas. O sea, ahí sí. O sea, ese es lo que dice nuestra reunión con Él, dice la Biblia. Ese es el recogimiento de la iglesia. ¿Cuándo va a suceder? No sabemos cuándo va a suceder. Pero va a suceder. Porque ese recogimiento de la iglesia es el fin de una era y comienza otra era. Después de que la iglesia sea recogida, va a venir sobre el mundo una situación totalmente diferente a la que se está viviendo. Porque habrá tal confusión en el mundo. Confusión. Que ya la Biblia dice que aquellos días, dice que no ha habido otra época antes. Dice que habrá tal tribulación que no la ha habido desde el principio. Esto que estamos diciendo no es para asustar a nadie, pero es responsable conforme a lo que la palabra de Dios dice. Pero ustedes saben que la justicia de Dios se hizo presente para salvarnos. Ahí está la justicia de Dios justificando a los pecadores que se convierten. Pero cuando ya cierre la puerta el Señor, entonces la justicia de Dios retribuyendo a aquellos que rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces esa es la gran verdad y de eso debemos estar todos muy conscientes. Y por eso la persona debe, lo que hace que una persona, porque el apóstol Juan lo explica, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Por eso, mire, lo que el hombre perdió fue la esperanza. Y lo que Dios le regaló fue la esperanza. Entonces, todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Hay muchas expresiones de la fe. Porque todo el mundo tiene capacidad de creer. Y el uno cree de esta manera, el otro cree. Pero aquí no es la capacidad de creer, sino aquí es la esperanza. ¿Dónde tengo mi fe? La esperanza que tenemos, que Él viene, que Él recoge la iglesia, vivos o muertos, nos reunirá. O sea, si la persona ya ha muerto, si la persona está viva, será igual. O sea, todos transformados. Todos con un cuerpo, mire, con un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Por eso Dios se manifestó en carne. Eso no fue que Dios no tenía nada que hacer. No, Dios se manifestó en carne y con eso nos enseñó. O sea, esa es, y hablando como de la construcción de un edificio, esa es la maqueta. ¿Cómo va a quedar el edificio? Entonces tendremos un cuerpo semejante, ya sin reumatismo, sin asma, sin enfermedades, sin dolencias, un cuerpo para vivir la eternidad perfectamente.
Gloria a Dios. Bueno, ¿quiénes se irán con él? ¿Quiénes serán recogidos? ¿Quiénes serán recogidos? Bueno, aquellos en los cuales el Espíritu de Dios more serán transformados. Dice, los que aman su venida. Hoy estábamos hablando con unos pastores que estaban por allí en el oriente dando una enseñanza a los pastores, conversatorio con ellos. Y estábamos refiriendo a algunas cosas que pasan. Y bueno, la gente habla mucho del cielo, pero no se quiere ir para allá. Está como amañado aquí, ¿cierto? Muy amañados. Bueno, pero realmente decimos aquí lo que entendemos, porque explicarles a ustedes todas las cosas de allá como es, dice que son cosas que no han subido en corazón de hombre, porque realmente allá todo será perfecto. Fíjese que nosotros nos preocupamos ahora y decimos, ay, y mi tía que no se ha convertido, y cuando yo esté en el cielo y recordándome de mi tía, no se va a acordar de su tía, porque usted allá no tendrá la mente que tenía aquí. La mente será perfecta y estará relacionado con lo perfecto. Y si se acordara de la tía, comprendería perfectamente por qué su tía no fue. Comprendería perfectamente y no le causaría tristeza. Esa es la dimensión de allá. Es eterno y perfecto. Y el canto será nuevo. Oiga, allá no es un canto nuevo. Y a uno que ustedes que cantan, por ejemplo, se ponen a pensar, tan duro que es ensayar aquí y ensayar cantos y todo, pero allá no hay que ensayar. Un canto que se renueva por la eternidad. Entonces yo creo que vale la pena estar allá, ¿cierto? Vale la pena perseverar. Vale la pena perseverar, esperar, pasar, que pasen los años, los meses, los años, el tiempo, y uno perseverando en el camino del Señor. A veces solo en cuanto a uno. Hay personas que son uno solito convertido de la familia, los demás no son. Pero ahí está usted como ese candelero. Ahí está esa lucecita que la gente la ve. Gloria a Dios. La iglesia ha alcanzado una madurez y gracias a Dios por la iglesia que hay hoy en lo que conocemos sobre la iglesia, una iglesia que oye la predicación. Una iglesia que se sujeta, que oye la predicación, que a veces siente uno la corrección de la palabra de Dios, pero uno la recibe. Y la recibe con gozo. Y la recibe y le sirve a uno. Gloria a Dios. Porque a pesar que fuera, y alguien estaba diciendo que aún la vara del Señor, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La palabra de Dios nos da esa seguridad. Entonces estamos, hermanos, somos la iglesia del Señor. Hay cosas, según estas iglesias, estas 7 iglesias, hay cosas que corregir. Y ese es el ministerio de la predicación y de la palabra de Dios corrigiendo. Y cuando escuchemos o sintamos esa corrección, recibámosla con amor.
porque eso hará que estemos listos, que estemos preparados, convencidos, cuando Él recoja la iglesia. Entonces, será un encuentro con el Señor, y eso será el premio para una iglesia que perseveró en medio de un mundo lleno de maldad. Es un premio. Entonces el Señor la quita de la tierra antes que vengan los juicios de Dios sobre la tierra. Entonces eso es lo que dice la Biblia, que no hemos sido puestos para ira. No hemos sido puestos para ira. Entonces aquí estamos perseverando. Yo les digo, hermanos, perseveren. Perseveren. Seguramente que cada uno tiene una lucha en particular. Tentaciones en particular. Porque hay un mundo seductor. Porque hay un tentador. Porque hay un pecado que asedia. Pero hermanos, firmes. Firmes en el Señor. Esperamos verlos en la Nueva Jerusalén. Que ninguno de ustedes falte. Estar allá por la eternidad. Cantando en el coro celestial. Alabanzas a Jesús. Alabando a Dios por toda la eternidad. Póngase de pie y démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por esta esperanza gloriosa que Él nos ha dado. Mientras que en el mundo hay temor. Hay temor, el mundo. Un día de estos hablamos, en otra oportunidad hablamos de las amenazas que tiene este mundo. Hay varias amenazas, pero la iglesia tiene un refugio. Usted sabe que por allá en esos países orientales donde bombardean, lo primero que hacen en una casa es un refugio. Y de todo abajo de todas las casas hay un refugio. En Israel hay refugios. Entonces, cuando van a bombardear. La iglesia tiene un refugio. Y es el Señor de la gloria. Entonces levante su voz y dígale, Señor, gracias. Y lo seguiré esperando hasta que Él venga. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Gracias, 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 gracias Dios. Por la esperanza que has dado a la iglesia, Señor. El privilegio de haber sido iglesia. Y esa esperanza que tenemos, Señor Jesús. Gracias, gracias.